está la nota y la doctora nos va a explicar con este cráneo que tiene acá, cuál es la diferencia, por ejemplo, la diferencia entre migraña y jaqueca. A ver, primero entre dolor de cabeza y migraña o jaqueca, que son las dos cosas. El 95% de las personas hemos tenido o vamos a experimentar alguna vez un dolor de cabeza que muchas veces es tensional, o sea, se aprietan los músculos, el dolor es parejo, a diferencia de un dolor trigeminal que es unilateral, esto es de toda la cabeza. Pero ojo con esto, todas las estructuras del cerebro y de la cabeza pueden doler en algún momento, pero el cerebro, así como en Hannibal, ¿se acuerdan de la película Hannibal que le comían los sesos? Sí. Bueno, el cerebro no duele, lo que duele son las meninges, que es la capa que recubre el cerebro, que está por dentro de esta caja que es inextensible. Por lo tanto, de lo que estamos hablando son dolores que sean intensos, violentos, que sean del 0 al 10 en unos minutos. Eso es una bandera roja de inmediato a la urgencia. Ya, o sea, un dolor intenso y repentino. Intenso y repentino. Y que además se acompañe de alguna deficiencia motora, como por ejemplo, se te cae el brazo, se cierra un ojo, se cae el labio, no puedes caminar, hablas traposo, no puedes hablar, no te puedes... Todo eso son banderas rojas que significan al tiro a la urgencia. Ya, perfecto. El resto no, pero no es normal tener un dolor de cabeza 4 días seguidos. Ya, o sea, bueno. Ya. No. Y ahí se convierte, ¿eso es una jaqueca? ¿Eso es una migraña? Depende de varias otras cosas. Hay unos síntomas que se llaman aura. El aura significa que uno empieza a ver luces, destellos en condiciones de normalidad, sin haber tomado, no después de haber ido a la fiesta, sin ningún tipo Al tiro no mira a nosotros como que... hagamos al tiro la aclaración, sin ningún tipo de psicotrópicos de ninguna naturaleza, uno empieza... Hay dolor, doctora, hay dolor de cabeza, migraña y caña. Eso, que yo dije, no, Renata, 100% estrellita al tiro, porque... Es de las cosas que nosotros tenemos que de alguna manera entender, que hay medicamentos que por tomarse para el dolor de cabeza te pueden producir dolor de cabeza, porque antes se pensaba que era de origen vascular, de los vasos sanguíneos, y ahora es un lujo que hayan tenido una nota del doctor Juliet que dijo efectivamente que es de... básicamente es un problema neuronal la migraña y el dolor de cabeza. O sea, lo que duele son los nervios, las telas que recubren el cerebro. ¿Y eso hace que duelan algunos puntos de la cabeza? Sí, y ojo con esto, Dianita, hay dolores de cabeza que son primarios, o sea, tú no tienes, si te hacen una imagen, tal como dijo la presidenta de la Fundación de la Migraña, si te hacen un escáner de cerebro no va a salir nada, pero te duele, y la gente no te cree porque es un síntoma que solo tú puedes experimentar, pero que se acompaña de náuseas, vómitos, no quiero esa luz, no quiero este ruido. Eso es migraña, y también tiene que ver la frecuencia. ¿Cuántas veces al mes te duele la cabeza? Yo estoy impactada con que esa persona le hayan preguntado en una semana cuántas veces le duele la cabeza. 4 días a la semana. Eso no es normal. Ya. ¿Y qué debiera hacer ella, por ejemplo, o cualquier persona a la que le duele la cabeza recurrentemente, más de una vez a la semana? No. Hay que hacer una imagen del cerebro. Y eso significa un escáner del cerebro, una resonancia de cerebro, que en este momento están disponibles a lo largo de todo el país. Y esto es súper importante porque el accidente cerebrovascular, que ese sí es un problema vascular, es nuestra principal causa de enfermedad, muerte y discapacidad. Wow. Una pregunta. Los alimentos, la alimentación, ¿puede que una persona tenga quizás jaquecas porque tiene malos hábitos? Absolutamente. Y estrellita para ti también. ¡Eso! Puedes ir a carretear después, te lo ganas. Mira, se recomienda una alimentación que sea lo menos azucarada, lo menos grasa y lo menos salada posible. Por lo tanto, yo paso aquí al tiro y me visito, que a mí me parece como que me da un poco escalofrío cuando veo a los niños que se comen un chocolate, no sé, entero de un viaje a las 10 de la mañana antes del almuerzo. Claro. O sea, eso definitivamente no ayuda. A la larga es malo, finalmente. Y a la corta también. Claro. Y hay otras cosas que no se han mencionado aquí y que yo tengo que mencionar, que también es todo lo que tú inhales.
Como Huela. ¿Por qué mira para allá, doctor? Porque tosió, po. No habilitado. Ya. Por ejemplo, tabaco. Los vapers. Los vapers. Sí, los vapeadores son, perfumes. por Ay, favor, doctora. los vapeadores no son Ten- la alternativa saludable para el Eso, cigarrillo. una pregunta Bien. con eso. No, El otro día para me nada. enteré de eso. Tengo una amiga que usa vapor hace 3-4 meses y todo el día con el vapor y después del almuerzo, en la tarde, en la noche. Y ahora salió un estudio, varios estudios que dicen que es peor, que es más cancerígeno incluso que el cigarro mismo. Pero o el cl- tabaco. ¿Por qué? A ver, aquí es no es una estrella, es un meteorito que le vamos a Ay, pero mandar. mira que Porque- fue meteorito. Yo se lo dije. Te pasaste. Te explico por qué. A ver. Hasta hace un mes atrás, que no existía la ley del cigarrillo electrónico, este país era una jungla. Yo podría haber estado aquí con alguien vapeando Fue un al lado. boom, fue un fenómeno. O sea, podría haber entrado a un cine vapeando y no había ninguna restricción, salvo, no sé, la autorregulación. Claro. Pero resulta que en Chile quedó una especie de Frankenstein de la ley porque le pusieron 42 miligramos de nicotina permitidos a un cartridge para un vapeador que equivale a 2 cajetillas de cigarrillo. De nicotina. Por lo tanto, cuando uno dice, no, vapea, y que de hecho decir vapear, uno piensa en vapor. Claro. Y resulta que no, es humo, porque es una especie de calefón que calienta los ingredientes que tú le pones, los aromatizantes, los saborizantes, Y ahí Y ahí hace combustión. Es nefasto. combustiona y los metales pesados que se generan se depositan en Es el nefasto. aparato Y respiratorio. uno cree que la hace de oro. Y con los venden vapor, todo lo po. Y contrario. lo peor es que hay muchos jóvenes que lo Habla usan, por así ti. que ojo ahí con ese... Ojo ahí. Podríamos hablar otro día de los vapeadores. Es súper importante, pero hoy día estamos con la mira. Sí. Ya. Hoy día Tengo estamos con- esta pregunta que Cayó. nos mandaron al WhatsApp, doctora. Dice, buenas tardes, tengo dolores de cabeza que me empieza encima de la cabeza y me ¿Aquí? llega a la espalda baja, incluido los hombros. Tomo medicamentos, pero no pasa. Me puede durar hasta 3 días. Oh. Wow. Mira, ese es un ejemplo que yo diría que es más bien tensional, Eso iba a porque decir. te incluye los músculos, los trapecios. Bueno, ustedes que son mucho más de gimnasio que yo sabrán Aquí. que todos los Doctora, usted está músculos... como quiere. Aquí tiene que mirar acá. Que, Aquí estamos, eso. yo creo, gimnasio, Que los tenemos que entender que toda esa contractura muscular, que además tiene que ver con el estrés mucho, tiene que ver con los hábitos de alimentación, con la obesidad, con la vida que tenemos. A mí me Eso pasó es tensional. ayer que yo le pregunté a la doctora fuera de cámara en mi consulta privada que me dolía, a mí nunca me duele la cabeza, pero me dolía hasta detrás de los ojos, sentía yo. Y usted me dijo que era tensional Sí, probablemente también. Muy probablemente tensional. Ya. ¿Por qué? Porque... Estoy trabajando mucho, porque estoy trabajando mucho. Eso es verdad. Exacto. Bien. Mira, Ya, sí, pero es bueno distinguir cuando Sí. es un dolor de preocupación o cuando es más bien tensional. Obviamente se incluye los músculos de de los la hombros. espalda, de los claro. hombros, hasta la espalda baja, sí uno puede pensar que es tensional. Así que a nuestra amiga o a nuestro amigo que nos preguntó, yo diría que se relaje, Tómase unas vacaciones. que en el fondo no use tantos medicamentos, sino más bien otras alternativas Claro, como meditación, Reiki, Un mindfulness. masaje. Buen Ah, consejo. Sí, doctora. sí, Tenemos relajarse. otra pregunta, dice. ¿Por qué uno se despierta con dolor de cabeza al haber dormido bien durante toda la noche o cuando despierta en medio de la noche con mucho dolor de cabeza y casi siempre es en la parte frontal? Súper importante la pregunta, porque uno de las causas del dolor de cabeza al despertar o que te despierta en la noche es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. El Ya. síndrome de apnea del sueño significa que tú te vas despertando durante la noche 1, 2 veces, 10 veces, 50 veces por hora. ¿Qué significa eso? Que no hay ni un solo minuto que tú duermas de corrido, qué terrible. no llegas Terrible. al momento profundo del sueño y el día siguiente estás destrozado, cansado, no dormiste, cefalea. ¿Y eso por qué es? Y eso es hay muchas causas del síndrome de apnea obstructiva del sueño, pero la mayor es la obesidad. Ya. La obesidad ojo ahí. Y ver importante. tele hasta tarde obesidad. hace mal. Porque hay gente que dice, si veo tele hasta muy tarde, yo le digo a mi señora, Depende de lo que conectado. vea. Pues no, si de ve repente con el PH, celular, Claro. con el celular dice, no vean celular porque te va a despertar en la noche o en la mañana Sí, por siguiente la- con la dolor de luz cabeza. azul. Claro, uno debería alejarse de las pantallas a menos que tuvieran una luz azul, ¿cierto? No, nadie tiene. que fuera más protectora, pero debería alejarse de las pantallas media hora antes de dormir.
Eso es ¿Y si muy no te provoca dolor importante. de cabeza? Sí, claro, ¿no? Y hay gente que además se despierta en la noche y prende el celular. Mi marido. Mirar, Sí, la doctora, y en la noche Sí. uno también hace fruxismo también. pues, Y eso también Claro. provoca dolor de cabeza, ¿no? Oh, ya. Ahora no tengo más. Que está Plutones, bueno este lado, Plutones, este le lado. mandamos. Mandémosle corazones Este lado, pareados. De los hipocondríacos, el lado de los hipocondríacos. No, Los deportistas, amiga, los deportistas. Claro, no. La articulación temporomandibular, Sí. que es esta articulación con la que nosotros comemos, hablamos, masticamos en el fondo. Si tú tienes una alteración, una irritación, un dolor permanente, las articulaciones pueden producir Y duele dolor acá atrás, ¿no? permanente Como la parte de atrás. toda la oreja. Duele todo. Sí. Siguiente pregunta, doctora. Veamos. Atención, dice, quiero consultar porque cada cierto tiempo tengo dolores de cabeza. Siempre es más fuerte al lado derecho y se me inflama una vena de la frente del mismo lado. ¿Será normal? A la vuelta de la pausa, la doctora Carolina Herrera responde esta y otras preguntas. Sigan mandando sus dudas, ¿ah? Para eso estamos con la doctora. Que dice así, era. la voy a repetir, a ver. Si me ayudan, Por ahí viene. Por ahí cada cierto tiempo tengo dolores de cabeza, siempre es más fuerte al lado derecho y se me inflama una vena en la frente del mismo lado. ¿Será normal? Claro, la respuesta es no de inmediato, y una de las cosas que tendría que sospechar uno es que fuera una neuralgia al trigémino, que es un nervio que va por uno de los lados, que tiene varias ramas, pero que es unilateral, y por eso es que le duele un lado principalmente, Ya. pero es un lado preferentemente. Ya. Y eso tiene su ¿Pasa como tratamiento por acá el especial. trigémino, Sí, o no? sí, tiene Ah. varias ramas el trigémino. Sí. Ya. Por eso se llama trigémino, tiene tres ramas. Claro, 3 ramas. ¿Y eso, ¿y qué tendría que hacer? ¿A qué especialista tendría Neurólogo. que ver? Neurólogo. Esto que estamos hablando aquí es neurólogo, especialistas en migraña, psicólogos, psiquiatras también, Claro. medicina interna, medicina general, para empezar y para ir descartando. Y Dianita, con todo cariño para tu sobrino, pensar que los niños también pueden tener lo que se llama cefaleas secundarias a tumores, a sangrados dentro del cerebro. Las personas de edad que usan aspirina, que usan anticoagulantes y que se pegan un cabezazo, por la razón que sea, aunque sea un cabezazo leve, 6 meses después pueden tener un hematoma subdural, que es un acúmulo de sangre que va comprimiendo el resto del cerebro. ¿Y eso Entonces, tiene síntomas? Sí. ¿Dolor puntual en la cabeza? más que dolor, empiezas a tener déficit motor. También hablas raro, se te cae a un lado de la boca. Chiquillos, todos tienen Ya. las manos levantadas. dale, Queremos dale, preguntar, dale, todos queremos A ver, preguntar. Claudio. Renata. Claudito, Son dele. lindos, gracias. Obvio. Pero lo que pasa es que he escuchado mucha gente tiene varias explicaciones para el dolor de cabeza, que me duele atrás, que me duele delante, que me duele detrás del ojo. Mi pregunta es, ¿qué dolor realmente hay que ponerle atención cuando te duele la cabeza y uno dice, ¿sabes que esta cuestión tengo que ir a vérmela ahora ya? Porque acá en este sector es complicado que me duela. mira, tan importante como el lugar es la velocidad de instalación y la intensidad del dolor. Porque a Dianita ayer le dolía detrás de los ojos, a otras personas les duele un lado, pero si esto es brusco, pasa recurrentemente, más de una vez a la semana o varios días seguidos, no, al Partiste. tiro imágenes, Listo. partiste. O sea, hoy no hay Mejor ninguna pecar de excusa, araca. no hay ninguna excusa para no hacer una imagen del cerebro. Mejor ser Renata. alaraca. Yo, que me pregunta mi amigo Peladito, me dice que le pregunta a la doctora que en alguna época a él se tocaba aquí, le dolía, se tocaba acá, le dolía acá, y se tocaba acá, le dolía Tenía acá, quebrado y tenía dedo. fracturado los dedos. No, mentira, soy una estúpida, no. De los años 80. Le dijo el doctor. ¿Por qué Pero le que sabía de los años 80. Yo ya estaba pensando que tenía alodinia, que No, es no. una hiperalgesia. No, pero dice así. que el doctor, el neurólogo, le dijo que era migraña de racimo. En racimo, En migraña racimo. en racimo. ¿Qué es eso? Ya, la migraña en racimo es un dolor de cabeza violento, intenso, y que viene justamente, ataca primero a un ojo y va dándole, ¿cierto? Por zona. Como por zonas, se acompaña de náuseas, de vómitos, todo lo que hemos dicho, la fotosensibilidad, la fotofobia, eso, no quiero esta luz, no quiero escuchar a nadie, todo eso y más
es la cefalea en racimo. Ok, más y intensa. hay que estudiarla y tratarla porque suele ser recurrente. Como Vamos a ir crónica. intercalando. Preguntas Ya. del panel, preguntas del público. Doctora, lo que- Espérame, Javier. Vamos a el público y después la tuya. Dice, soy Sandra, tengo dolores de cabeza muy fuertes con vómitos, quedo en cama. Los episodios son muy espaciados, 2 a 4 veces al año. Tengo que preocuparme, a mi mamá también le pasaba. Pero es que esto es súper importante. 50% de las personas que tienen migraña Genético. son Hereditaria. es hereditario. Hereditario. O sea, si tú eres migrañoso, la mitad de tus hijos pueden ser migrañosos. Oh. Y en el caso de nuestro... De Sandra. De Sandra, nuestra amiga, si su mamá era así, es esperable que lo tenga. Ahora, tener un episodio cada 3 o 4 meses no es algo tan terrible como si uno lo tiene una vez al mes. Y hay un tipo de jaqueca especial que se llama jaqueca catamenial que viene con la regla. Ah, y que sí. es muy, evidentemente, es muy- Hormonal. Hormonal. es hormonal y es de las mujeres, digamos. No, si a las mujeres nos llegó el paquete completo. No. Javier, Javier primero. Mira, ¿Cómo fue, Dianita? el paquete completo, ojalá. Tal vez no es la palabra correcta. Me refiero a que ¿Cómo con la- llegamos aquí? Con la hormona nos pasan muchas cosas, doctora. Oiga, doctora. Exceso de hormona, falta de hormona. Sí. A ver, La Está bien. automedicación, porque yo conozco mujeres que le empieza a doler la cabeza, empiezan con la aspirina, después con el La paracetamol, prednisona. y todo esto es la misma vez, Dipirona. y después se El van con las más Nafisol. fuertes y después con ansiolíticos. Se toman 4, 5 pastillas por un dolor de cabeza. ¿Qué consejo tú das de la automedicación, que en Chile es tan común? A ver, te vuelvo a mandar Excelente Plutón, pregunta. Neptuno, excelente pregunta, la luna, el cielo y las estrellas, porque resulta que la automedicación, primero tenemos que evitar esconder o no hacer diagnóstico de un problema que pudieras haber hecho el diagnóstico a tiempo, Claro. por ejemplo, de un tumor cerebral, de un hematoma subdural, de una hemorragia subaracnoidea. No quiero hablar en palabras raras, pero cuando tú tienes un vaso sanguíneo y una parte de ese vaso sanguíneo se dilata, se puede romper dentro del cerebro y eso se llama hemorragia Ataque cerebrovascular. subaracnoidea y por lo tanto hay que hacer el diagnóstico. Así es que no a la automedicación y menos en esa escalada que tú mencionaste que era desde antiagregantes plaquetarios, que es la aspirina, Paracetamol. ansiolítico, Una mezcla única. Una o sea, bomba. Y paracetamol no. Valium, No, una o bomba. sea, po. a ver, el paracetamol es un buen analgésico. No lo discriminemos de ninguna manera, No, pero si tú abusas, por ejemplo, de los antiinflamatorios no esteroidales, te puede dar una hemorragia No, digestiva. A mí no me hay que, pasó, no a hay mí que me pasó. medicarse. Vamos con otra perforó pregunta una voz. del público. Previo a mis días menstruales, lo que estábamos hablando, me da un dolor que no se me quita con nada. Por lo menos 3 días. Wow. Cefalea catamenial, lo que comentábamos recién. ¿Cuál es esa hormona que provoca ese estrógeno? Son varias, Ah. varias en conjunto. Ya. Ahora, mi sugerencia es que en ese caso es mejor que se junte su ginecólogo, su neurólogo y conversen del caso puntual. Y que el marido no le pida nada, por favor. Bueno, También claro, eso. claro. Porque claro, po, Sí. Que ayuden un poco. el ginecólogo y el neurólogo y ella podría no automedicarse, medicarse todos los meses para evitar que le venga. Depende del nivel de hormonas que tenga, depende Ya. que no haya ninguna lesión neurológica subyacente. Así es que hoy nuestro llamado es hacer la identificación de las banderas rojas, que son los síntomas de alerta de la cefalea. Y esos son dolor, intensidad, frecuencia y lo motor o lo sensible, Ya, la perfecto. sensibilidad afectada. Otra pregunta con respecto al mismo tema. Hace un mes sufro mucho dolor de cabeza. ¿Será que se acerca la menopausia? Tiene 47 años nuestra amiga que consulta y no soy yo, ¿ah? Ah, pero es muy joven. No, 47 años es una persona que va por la vida todavía y le quedan 53 años de vida, le digo yo. Cuando alguien me dice, tengo 47 años, le quedan 53 de vida. Wow. Así que con la misma carrocería, cuídela. Así es que... ¿Pero será que se acerca la menopausia que tiene este dolor de cabeza o no tiene nada que ver? Es que depende, habría que saber cómo son la periodicidad de sus reglas, Ya. o sea, es muy... Que consulte con que un consulte con su ginecólogo. ginecólogo. Ya. Sí, Porque para en la hacerse nota además salía... mamografía y También. Papa Nicolau y Por aprovechemos
tenemos que supuesto. contar eso. Po. En la nota salía que la menopausia disminuye esos dolores de cabeza Exacto. que se asocian a la menstruación. Claro. Ya. Algo se bueno que asocian- tenga. pues, Algo bueno que tenga. Renata. Doctora, perdón, disculpe. Pablo. Yo le voy a hablar de algo que generalmente me pasa, que no son dolores de cabeza como constantes, sino que me dan como punzás. Como punzás como acá o acá atrás, en distintos momentos del día y de la semana. No son todas las semanas, Espérate, pero... espérate. ¿Y ese momento del día es tardecito en la noche después de algún drink? No. No. Ah, ya. A mí me No, pasa así, es ya una está así. pregunta, es una pregunta nomás. Pero Ya. no son dolores Tengo el constantes, sino que parlante son aquí, como doctora, y punzás, me como, punza. oh, me duele y chuta ya. Y sigo con el día trabajando, me vuelve el dolor de Pero, nuevo. ¿es regular? O sea, ¿te pasa harto? Sí. ¿Qué tal, doctor? ¿Cuánto? No todas las ¿Cuán- semanas, cu- pero ¿Cuántas 2 veces veces a a la la semana. semana? 2 Uy. veces a la semana Harto. ya es mucho, porque Harto. si eso significa que te pasa 8 veces al mes o Crónico, 10, po. y eso es mucho. Ah, Mi ¿qué podría sugeren- ser mi si son sugerencia, punzás? imagen. Un escáner de cerebro vale más la pena que no hacer diagnóstico de algo eventualmente. ser Ahora, abraco. ojo con esto, no estoy diciendo que las personas que tengan dolor de cabeza o migraña tengan visualmente en el escáner una alteración, porque puede ser completamente normal. De hecho, la mayoría es normal, pero uno tiene que pelear siempre por evitar dejar a alguien sin diagnóstico. Claro. ¿Te fijas? Ok. Sí. Ya, y descartar algo más grave. orgánico. Sí. Tenemos una pregunta del Me público. asusté. Dice, sufro dolor de cabeza intenso. Siento que me va a explotar. La cabeza me pulsa y los ojos. Mira, Soy algo similar al mío. hipertenso. Ya. Soy hipertenso. Ah, Tú habías puede ser. escrito. Tú habías- Aquí entramos en un temazo porque la hipertensión significa que tú tienes una presión arterial que en este momento, con el conocimiento que tenemos ahora, no puede ser más allá de 130/80. Años atrás, la tolerancia era 150/90, 140/90, ahora vamos en 130/80, o sea, nosotros, los que somos de presión baja, somos como los raros. protegidos, digamos. Claro. No, los protegidos de la hipertensión. Y si esta persona nos está preguntando por qué es hipertenso y se le abomba la cabeza, habría que ver si coincide con una crisis hipertensiva. Y la hipertensión es hereditaria también. O sea, si mis papás tienen, podría eventualmente también tener yo. Absolutamente. Y Quizás lo mío es ¿qué hipertensión. Por le, eso qué le se te mandamos? cierra La un luna, ojo. la luna también. muchos corazones. Sí, muchos corazones. Bueno. Ya, porque tiene que ver con los hábitos de alimentación. Nosotros en general comemos más o menos 10 gramos de sal al día, siempre y cuando te estés fijando cuánta sal Claro. le pones a lo que comes, digamos. Y cosas procesadas también, claro, las galletas, todas esas cosas tienen mucha sal. Besos para Javier. Ahora son besos antes de la estrellita. Los ultraprocesados, claro. Sí, po. Yo ni siquiera hablaría de alimentos ultraprocesados, sino que de elementos ultraprocesados que parecen alimentos. Yo me pongo, doctora, a veces Toda la papa, razón. no sé si le ha pasado a usted, como remedios caseros para el dolor de cabeza, O el para pepino. evitar tomar remedio. Mi señora me dice, toma café, no sé qué, y yo me pongo papa y siento que a veces no me pasa mucho con la papa, con la rodejita de la papa. en la Y el frente. bistec acá no. No, pero No, hay, sí, hay pues si remedio- hablamos le del pone un huevo cuchillo, encima. el cuchillo, ¿hay el remedio bistec. casero igual o no? A ver, ¿Y sirve la papa? hay remedios caseros para todos si uno tiene fe en eso. ¿Y la Pero la papa? cafeína, ojo, la cafeína que es el café, no es muy Aumenta. recomendable porque te puede elicitar, o sea, puede detonar una crisis ¿Y la de papa, dolor. perdón, la rodejita de papa? Sí, tienes No, fe. ¿Qué tiene? Cómete las papas, no hay mejor. ninguna evidencia al respecto. Y yo que tengo que desnudar a la gente para examinarle los pulmones, te puedo explicar la cantidad de cosas que le encuentro colgando al cuello. Mira, O sea, la papa, no. la papa, tírala al horno y te la comí. Te explico. Sí. Pero con poca sal. Ya, oye, tengo una pregunta relativa a los niños. ¿Es normal que los niños tengan dolor de cabeza recurrente? Nos responde la doctora a la vuelta de la pausa. No diga nada, doctora, no diga nada, a la vuelta.